están, amigos? Bienvenidos a la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de iniciar las informaciones, vamos a presentarles nuestros titulares. Pleno del Congreso aprobó prohibir el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes. También otorgó facultades legislativas a comisión permanente hasta el 29 de febrero del 2016. Amplían hasta el 31 de diciembre del 2018 el plazo para la exoneración del pago del impuesto general a las ventas a los comerciantes de la selva. Presidente del Parlamento pidió consenso para elegir al defensor del pueblo. También destacó recomendaciones de informes sobre narcopolítica y supuesto reglaje de la DINI. Congresista Víctor Crisólogo fue elegido presidente de la Comisión de Educación en reemplazo de su colega de bancada Daniel Mora Ceballos. Entregan reconocimiento al destacado ciclista Israel Hilario Rivas, campeón mundial de paraciclismo. En el acto participó el presidente del Congreso junto a autoridades deportivas. En la sesión del Pleno del Congreso fue realizada, por supuesto convocada por el presidente del Poder Legislativo, Luis Iberico Núñez. Nuestro compañero Carlos Castro estuvo en el hemiciclo y nos ha preparado el siguiente despacho. Veamos. Así es, compañero, la agenda de esta sesión vespertina del Pleno estuvo cargada, diversos dictámenes, buena parte de ellos en materia económica y laboral. Precisamente en este último tema, en los primeros minutos de hoy viernes 11, la representación nacional aprobó por 67 votos a favor, 0 en contra y una abstención la insistencia de la autógrafa de ley observada por el presidente de la República, por el cual se dispone que los empleados del sector público puedan recibir su compensación por tiempo de servicio, CTS, semestralmente, tal como sus pares del sector privado. Cabe señalar que el Ejecutivo deberá publicar esta ley en el Diario Oficial para su entrada en vigencia. Otro proyecto importante de la Comisión de Trabajo fue el que proponía la reactivación de la Comisión Ejecutiva encargada de revisar los ceses colectivos efectuados en las empresas del Estado. Es decir, mediante esta norma se volverá a revisar la situación de cientos de trabajadores de la cuarta lista que no pudieron percibir los beneficios de la ley que se dio a fin de resarcirlos tras haber sido despedidos y obligados a renunciar durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. En materia económica hay que informar que la representación nacional rechazó el proyecto de ley que proponía exonerar del impuesto selectivo al consumo del combustible que utilizan las líneas aéreas de transporte de carga y pasajeros. Los legisladores que apoyaban esta iniciativa señalaron que la medida permitirá mantener los precios de los pasajes con los que se impulsaría el turismo interno. Otros, en cambio, señalaron que solo beneficiaría a ciertas líneas de aviación. Puesto al voto, el proyecto obtuvo 12 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones. De igual modo, en un extenso debate, se rechazó también el proyecto de ley que proponía la prórroga de beneficios y exoneraciones tributarias para diferentes actividades económicas hasta el 31 de diciembre del 2018. Entre ellas, la prórroga del decreto de ley 783 para la devolución de impuestos que gravan las adquisiciones con donaciones en el exterior e importaciones de misiones diplomáticas. También las leyes 27.623 y 27.624 que disponía la devolución del IGB y el impuesto de promoción municipal para la actividad de exploración minera y de hidrocarburos. Respectivamente, la exoneración del IGB para la emisión de dinero electrónico como instrumento de inclusión financiera. Asimismo, se proponía exonerar del impuesto a la renta a las universidades privadas asociativas, de acuerdo a la ley 30.220. El primero en oponerse fue el congresista Manuel Dahmer, quien manifestó que el país requiere austeridad y no exoneraciones. El legislador Hugo Carrillo se sumó a esa preocupación por este tipo de exoneraciones a las empresas mineras y otras. Sin embargo, Fernando Andrade respaldó el proyecto, pues dijo que se trata de beneficiar a los productores agrícolas. Recibió el respaldo de su colega Tito Valle, así como de los legisladores Aldo Bardales, quien recordó que estos beneficios se vienen dando desde el 2002. Finalmente se puso al voto el dictamen, siendo rechazado por 39 votos en contra, 34 a favor y 9 abstenciones.
De otro lado, con 80 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se aprobó el proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre el Convenio Internacional del Cacao, adoptado el 25 de junio del año 2010 en la ciudad de Ginebra, Suiza, y firmado por la República del Perú el 4 de marzo del 2014. Asimismo, con 72 votos, 0 en contra y 1 abstención, se aprobó el proyecto de ley que modifica la Ley General de la Persona con Discapacidad, disponiendo el pase libre en el servicio de transporte público terrestre para las personas con discapacidad severa y finalmente aprobó por unanimidad el proyecto de ley que propone el reconocimiento de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales como órgano representativo de los gobiernos regionales y de sus juntas de coordinación interregional. Este fue un apretado resumen de la labor legislativa en la sesión del Pleno, aunque hay que señalar que el presidente del Parlamento Nacional, Luis Iberico, convocó a sesión plenaria para este martes 15, el último día de esta primera legislatura ordinaria del periodo 2015-2016, a fin de terminar con los proyectos pendientes de agenda. Volvamos a estudios. Gracias, Carlos Castro, por este despacho. Más temprano, y en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, el Pleno del Congreso aprobó prohibir el castigo físico y humillante contra las niñas, niños y adolescentes. También se otorgó facultades legislativas a la Comisión Permanente hasta el 29 de febrero del próximo año. De esta manera, el Perú se suma a los 46 de los países en el mundo que han adoptado una legislación que prohíbe expresamente y sanciona todo tipo de violencia contra los niños, niñas y adolescentes. Al sustentar la propuesta legislativa, la presidenta de la Comisión de la Mujer, Luisa María Cuculiza, destacó la necesidad de acabar con toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Que ninguna persona use la violencia para educar y corregir a los niños y adolescentes, castigándolos físicamente y golpeándolos humilladamente. Creo que estamos en una situación ya agravante en este país. Así como se ha dado la ley de protección de los animales, saquemos esta ley cuanto antes para que nuestros niños no sufran los vejámenes a los que están expuestos. Reconocer el derecho a recibir buen trato de todos los aspectos de su desarrollo. En el mismo sentido, los parlamentarios Juan Carlos Eguren, Marisol Perestello, Cecilia Taí y Eduardo Nayat, entre otros, defendieron los derechos de los menores que son víctimas de violencia física o humillante de sus padres u otro agresor. Creo que el impacto en la forma, en un adulto está marcado por su niñez y que esta norma planteada por la Comisión de la Mujer y también por la Comisión de Justicia a la que se ha adherido, no solamente señala la prohibición del castigo, sino también el derecho a ser educado con amor. Y yo creo que esa, presidenta, es importante. Así que adelanto, por supuesto, el respaldo de mi bancada a la propuesta legislativa. Según los datos de los Centros de Emergencia Mujer del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el año 2014 se registraron en todo el país 15.579 denuncias por casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes, violencia sexual, maltrato físico y psicológico. De otro lado, el Pleno del Congreso otorgó facultades legislativas a la Comisión Permanente a partir del día siguiente del término de la primera legislatura ordinaria del periodo anual de sesiones 2015-2016 hasta el 29 de febrero de 2016. Por el que se delega en la Comisión Permanente del Congreso de la República la facultad de legislar desde el 16 de diciembre de 2015 hasta el 29 de febrero de 2016. Seguidamente fue aprobado el proyecto de ley que modifica un literal de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía para incorporar a los distritos de Samugari y Canaire y así también gocen de los beneficios de la mencionada norma. Establece beneficios como facilidades tributarias relacionadas con el impuesto a la renta, el impuesto general a las ventas y el impuesto selectivo al consumo para actividades económicas, agropecuarias, de acuicultura, pesca, turismo, así como para actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos primarios, siempre que sean producidos en la zona de Amazonía. 8:14 de la mañana, vamos a hacer una breve pausa, pero no se mueva porque vamos a regresar con una entrevista al congresista Martín Belaunde. Ya retornamos.
Amigos, regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias y vamos con lo anunciado. Ya está en nuestros estudios el congresista Martín Belaúnde Moreira, quien le damos la más cordial bienvenida. Él ha sido expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, de la Comisión de Fiscalización también y actual coordinador del Grupo de Trabajo para elaborar la Ley Orgánica de Minería. Congresista, antes de entrar a los temas nacionales, queríamos aprovechar, ya que usted ha sido expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, preguntarle sobre su percepción respecto de la situación que se vive actualmente en Venezuela. Si bien la oposición ganó la mayoría en el Parlamento, pues preocupa una serie de decisiones del actual presidente, como el nombramiento de esta juez que condenó precisamente a Leopoldo López y ahora parece que va a ser defensor del pueblo. Bueno, antes que nada yo quisiera decir muy buenos días, saludos a toda la importante teleaudiencia del canal del Congreso, y quiero decir que yo viajé a Venezuela del 3 al 7 de diciembre para ser observador internacional en las elecciones parlamentarias que se llevaron a cabo el 6 de diciembre último, donde tuve la oportunidad de visitar a 9 colegios electorales en la ciudad de Caracas. Se produjo un triunfo que iba más allá de las expectativas de la oposición. Se desarrolló todo con normalidad. La votación se desarrolló normalmente. Fue una votación, una tremenda tensión por estas amenazas que hizo el presidente Maduro de salir a la calle, que iba a haber candela, y las amenazas ahora siguen, pero la oposición ganó obtuvo algo que no se pensaba que iba a obtener. Algunos lo pensaban, pero esto fue un poco más allá de lo que se pensó. La oposición obtuvo los 2 tercios de la Asamblea Nacional, 112 diputados. Mayoría calificada, ¿no? Los 2 tercios, mayoría calificada, puede modificar la Constitución y la modificación puede ser sometida a un referéndum. Entonces, en estos momentos, el Poder Legislativo, a partir del próximo mes de enero, va a estar en manos de la oposición y va a haber, por primera vez en los 15 años que lleva el chavismo, ahora a través del señor Maduro, va a haber un contrapeso efectivo al absolutismo del poder. Entonces, eso es algo extraordinario. Sin embargo, el gobierno está tratando de tomar una serie de medidas para vaciar de contenido, para quitarle poder al poder legislativo y gobernar por decreto. Y lo están haciendo apresuradamente con el Congreso que se va. Entonces, en estos momentos, sí, el presidente Maduro no tuvo más remedio, a pesar de que se planificó un fraude, pero no lo pudo llevar a cabo porque todas las encuestas daban una evidencia de una victoria de la Mesa de Unidad Democrática. A pesar de eso, la oposición ganó, y entonces no por toda la observación internacional. ¿Saludó el acto electoral democrático? No lo saludó, lo lamentó, pero lo reconoció. Ahí no hubo saludo alguno. Sí, bueno, él no está saludando a nadie, él está maldiciendo más bien a los contrarios. Es una palabra un poco fuerte, pero... Bueno, claro. Es lo que es. Lo fuerte a veces no se puede disfrazar. Bueno, pero entonces ya a partir del 5 de enero que asumen, digamos... Sí, pero él va a tratar de que la nueva Asamblea Nacional no tenga ningún poder y está nuevamente infundiendo miedo a la población. Pero yo diría, en Venezuela se ha perdido el miedo y la gente reclama sus derechos, porque lo que ha pasado en Venezuela es una cosa increíble. Yo en otro programa que estuve en Lima enseñé 12.000 bolívares. ¿Cuánto valen esos 12.000 bolívares? 14 dólares. 12.000 bolívares, 14 dólares. O sea, devaluada, completamente devaluada. Es una moneda devaluada, es una economía devastada. Y hablando de economía, cambiando ya de giro, congresista, en vista de que usted también es coordinador del grupo de trabajo de la ley esta orgánica de minería, ¿cuáles son los avances que se han dado hasta el momento? Porque el tema de la minería informal, que afecta tremendamente a nuestro país, es un asunto que realmente preocupa. Efectivamente. Porque esto conlleva una serie de delitos, no solo la minería informal, la contaminación, sino la trata de personas, en fin. Todo tipo de delitos. Es un asunto que preocupa, pero cuando hay un asunto que preocupa, hay que ocuparse. Yo quería decir por su intermedio, mi querida amiga, es de que yo soy coordinador del Grupo de Ley Orgánica de Minería y el grupo
ya ha presentado el proyecto aprobado a la Comisión de Energía y Minas, que esperemos que se debata en marzo, Dios mediante. Sea lo que fuere, eso es un proyecto de mi autoría, pero ese proyecto de mi autoría fue aprobado por el grupo de trabajo que yo presido y ahora está en estudio ante la Comisión de Energía y Minas. Fue un proyecto que yo presenté a través de mi bancada, la bancada de Solidaridad Nacional. Si me permite, ¿qué establece? ¿Qué establece? Es una nueva ley de minería. Estoy poniendo al día la ley vigente que necesita ser puesto al día por los múltiples cambios que ha tenido el camino. La ley vigente data del año 1992 y en el proceso más de un 30% de su articulado ha sido cambiado, derogado, modificado y eso tiene que ser puesto al día. Pero hay un tema fundamental que es paralelo al tema de la Ley Orgánica de Minería, donde también existe un proyecto de mi autoría, que es una ley de formalización de actividades mineras. ¿Por qué? Entre febrero o marzo del año 2012, el gobierno, mediante una delegación legislativa, dictó una serie de decretos legislativos 1099 al 1107, 9 decretos legislativos con el objeto de erradicar la minería ilegal y de formalizar la minería informal. ¿Cuál es la minería ilegal? La minería ilegal es aquella que se ejerce en lugares prohibidos. ¿Cuáles son los lugares prohibidos? Parques nacionales, santuarios nacionales, santuarios históricos y sus respectivos... Ahí definitivamente no entran. Ahí no hay minería, no se ha erradicado. Tiene que erradicarse, no se ha erradicado. Ahí, salvo que se tengan derechos adquiridos de antes, no, repito, no debe haber actividad minera. Y además se emplean... Deben de ser zonas intangibles. Además en eso se emplea maquinaria que está totalmente desproporcionada a lo que podría ser lo que uno piensa que es un minero informal. Un pequeño minero, no es así. ¿Cuál es la minería informal? Es aquella que se realiza en lugares no prohibidos. Es aquella que se realiza en una concesión, sea del propio minero informal, sea de un tercero, pero que no ha reunido una serie de requisitos, digamos, ambientales. Entonces se dieron todas estas leyes, pero se dieron 9 decretos legislativos, se han dado fácilmente 50 dispositivos reglamentarios y se le ha abrumado al minero informal de requisitos administrativos, de requisitos legales, de todo tipo de requisitos que simplemente no puede cumplir. ¿Qué se hace en estos casos para formalizar a aquellos mineros informales que tengan la voluntad de hacerlo? En primer lugar, si tienen concesión o tienen un derecho contractual sobre la concesión, se llama contrato de cesión o contrato de explotación. En segundo lugar, se han presentado la declaración de compromisos. En tercer lugar, si tienen RUC. En cuarto lugar, si se han inscrito en el registro de saneamiento. Hay más de 70.000 unidades de mineros informales. O sea, no solo el minero informal, sino la gente que trabaja con él. Hay que han presentado su declaración de compromisos. Y hay 40.000 que ya están en un registro de saneamiento. Entonces, aquellos que trabajen en una concesión o que tengan un contrato sobre ella, que tengan su declaración de compromiso vigente, saneada, que estén en el registro de saneamiento, que tengan RUC, se van por la frontera 3.000 millones de dólares al año en producción aurífera y eso puede que beneficie al minero informal, pero no beneficia a nadie más. Al país. Que es la idea, ¿no? Que es la idea que se beneficie. Y los trámites son muy engorrosos de toda esta lista que usted acaba de mencionar. Bueno, entonces yo digo... Brevemente, porque estamos en los minutos finales, lo sé perfectamente. Yo sé que aquellos que han cumplido esos requisitos, entonces deben ser formalizados por las direcciones regionales de energía y minas, o sea, de cada región, y además por la Dirección General de Formalización Minera. Esta es la forma
de aquellos que están en esa situación, y hay 40.000 que han presentado además su instrumento de gestión ambiental, y hay alrededor de 40.000 mineros que están en esa situación. Esos mineros que han presentado además su llamado IGAC, porque estamos en las siglas, Instrumento de Gestión Ambiental Correctiva. Esos mineros informales que han llevado a cabo todos estos procesos, que han invertido un mundo de plata, que han llevado a cabo una cantidad bárbara de esfuerzos administrativos, esos, en mi opinión, deben ser formalizados por el gobierno. A la brevedad. Lo antes posible, en un plazo de 60, 90 días. ¿Y qué se me permite? ¿Y qué hacer con esta minería que está en zonas intangibles como santuarios que usted acaba de mencionar, reservas, y que no han salido todavía? Es decir, ¿es un tema ya de seguridad? Ya, es un tema de seguridad, es un tema de aplicación de la ley, es un tema en donde estos mineros ilegales que están cometiendo delitos de usurpación, de minería ilegal, de contaminación ambiental. De explotación, de trata de personas. Y de trata de personas. Hay una serie de delitos conexos laborales y ambientales. Entonces, todas aquellas personas que pueden ser peruanos o extranjeros, y también hay extranjeros, también hay mineros extranjeros que se meten al territorio peruano y llevan a cabo ese tipo de minería. Bueno, a esos hay que erradicarlos. A la fuerza. Hay que aplicarles. Ahora bien, hay una situación sumamente delicada en la región de Madre de Dios. En estos momentos se está discutiendo. La Comisión de Energía y Minas pensaba ir el día lunes, pero en estos momentos está en una mesa de diálogo el presidente del Consejo de Ministros, y entonces yo personalmente, y creo que ese es el criterio predominante dentro de la Comisión de Energía y Minas, hemos considerado que no debemos interferir con la labor de la autoridad. Pero en Madre de Dios hay una situación candente, y hay una situación en donde la ciudad... Se quieren imponer los informales. No se trata de que se quieran imponer, se tiene que llegar a una solución concertada dentro de la ley para que los informales puedan formalizarse, para que no depreden, para que no haya mercurio, que es tremendamente depredatorio y además tóxico, y además si emplean otras sustancias como el cianuro, eso se tiene que aplicar en una forma cuidadosa para que no hayan las famosas dragas que malogran el ambiente. Entonces, y todas las consecuencias que eso tiene. Entonces lo que se trata es que puedan esos informales que reúnen estos requisitos, muchos de los cuales ya lo han hecho, se avance sobre lo que haya hecho para formalizarlos, y para que el Estado, a través de la Dirección General de Formalización Minera, que es la autoridad nacional para estos fines, dentro del Ministerio de Energía y Minas, y para que dentro de las diversas direcciones regionales de Energía y Minas, o sea, en Madre de Dios, en Cusco, Puno, etcétera, etcétera, se formalicen y actúen dentro de la ley, cuidando del ambiente, respetando los derechos laborales, cuidando de la situación de los vecinos, y puedan llevar una actividad que les permita ganarse la vida en momentos de baja de cotizaciones y que sea beneficiosa para el Perú y que paguen sus impuestos. Así es. Eso es lo que este humilde servidor de ustedes quiere hacer con la ayuda de mis colegas, con la ayuda de la opinión pública. Y así va a ser, estamos seguros, y con la porque ayuda del no Congreso, creo que haya nadie que se oponga, salvo los mineros informales. No, los mineros informales yo creo que están a favor. También un grupo. Los ilegales quizás se opongan. Los mineros informales quieren trabajar dentro Los ilegales, que hay una diferencia. Sí, hay una diferencia. Los mineros informales quieren trabajar dentro de la ley. Hay una voluntad de ese sector de la población peruana que podrá ser 500.000, 800.000 personas en Madrid y otros lugares para trabajar dentro de la ley. Ayudémoslo. Ese es mi esfuerzo, ese es mi trabajo, y esa es la ayuda que usted me está dando, señorita. Bien, muchísimas gracias, congresista, por acompañarnos y darnos a conocer esta importante labor que usted ha desarrollado a través de este grupo de trabajo para elaborar la ley orgánica de minería, que por supuesto se tiene que culminar en este Congreso y aprobar en este Congreso. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, trabajar para el Perú,
con todos los medios que están a nuestro alcance. Así es, esa es parte de la función de todo congresista. Bien, le agradecemos su participación en esta edición matinal de Congreso Noticias y nosotros nos vamos a una breve pausa, pero ya retornamos con más. Regresamos con la edición matinal de Congreso Noticias. Antes de continuar con las informaciones, a los televidentes que recién se conectan a la señal de Congreso Televisión, les presentamos nuestros titulares. Pleno del Congreso aprobó prohibir el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes. También otorgó facultades legislativas a comisión permanente hasta el 29 de febrero del 2016. Amplían hasta el 31 de diciembre del 2018 el plazo para la exoneración del pago del impuesto general a las ventas a los comerciantes de la selva. Presidente del Parlamento pidió consenso para elegir al defensor del pueblo. También destacó recomendaciones de informes sobre narcopolítica y supuesto reglaje de la DINI. Congresista Víctor Crisólogo fue elegido presidente de la Comisión de Educación en reemplazo de su colega de bancada Daniel Mora Ceballos. Entregan reconocimiento al destacado ciclista Israel Hilario Rivas, campeón mundial de paraciclismo. En el acto participó el presidente del Congreso junto a autoridades deportivas. Durante la sesión matutina del Pleno se acordó ampliar hasta el 31 de diciembre del 2018 el plazo para la exoneración del pago del impuesto general a las ventas a los comerciantes de la selva. Ambas iniciativas fueron aprobadas por unanimidad. La primera de ellas amplía hasta el 31 de diciembre del 2018 el beneficio tributario de exoneración del IGB para la importación de bienes que se destinen al consumo en la Amazonía, establecido en la tercera disposición complementaria de la Ley 27037, Ley de Promoción de la Amazonía. La propuesta fue sustentada por el congresista José Urquizo Magia, vicepresidente de la Comisión de Economía, quien hizo conocer que la iniciativa no tenía opinión ni del Ministerio de Economía y Finanzas ni de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. El Ministerio de Economía y Finanzas no ha emitido su opinión institucional respecto al presente proyecto de ley. Hasta la fecha, no se cuenta con esta opinión del MEF, ni tampoco de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, y en ese sentido, resaltar, no obstante, esta falta de opinión institucional que sería importante, más aún por el impacto tributario que genera el país, pero obviamente el sentido social de la norma que es importante, el acuerdo de la comisión es por unanimidad. Los congresistas Rolando Reátegui, Carlos Subino y Karina Beteta destacaron la importancia de continuar impulsando la promoción de la inversión en la Amazonía. Reátegui sostuvo que el Ministerio de Economía y Finanzas también estaba de acuerdo con dicha prórroga, mientras que Karina Beteta consideró que dicha exoneración debía ser permanente. En tanto, el legislador Roberto Angulo dijo que no se ha realizado estudio alguno que permita conocer los resultados obtenidos con dicha exoneración tributaria. Por lo tanto, yo creo que esto es importantísimo, da una continuidad y va a hacer que el desarrollo de la economía comience a prosperar. El MEF no ha tenido el tiempo necesario para hacer esta invocación, pero están de acuerdo en prorrogar también. Habría que hacer un análisis costo-beneficio. ¿Es realmente cierta la posibilidad de beneficio para los señores de la Amazonía? ¿Se está favoreciendo la Amazonía? Después de 20 años de esta exoneración, la Amazonía, los comerciantes de la Amazonía se han favorecido en ello. No tenemos ningún tipo de estudio. Del mismo modo, se acordó ampliar hasta el 31 de diciembre del 2018 el plazo para la devolución del IGB a los comerciantes de la selva. El plazo vencía este 31 de diciembre. En ese sentido, el congresista José Urquizo
Al sustentar la propuesta, dijo que tanto los gobiernos locales, regional y así como el sector privado cifran sus esperanzas en ese beneficio tributario, al tiempo de sostener que pese a los esfuerzos del gobierno, las condiciones socioeconómicas en la Amazonía no han cambiado. En tanto, el congresista Víctor Grandes se quejó de la demora de SUNAT para devolver el IGB a los comerciantes de la selva. No han variado, señor presidente, las condiciones socioeconómicas que dieron origen a esta norma, que hoy pretendemos extender por 3 años. Y como tal, presidente, se sustenta en el principio de la primacía de la realidad. Las brechas existentes aún persisten, no obstante los esfuerzos y las políticas implementadas por el actual gobierno. Es que la SUNAT, señor presidente, no devuelve rápidamente en los tiempos adecuados la devolución de estos reiteros del IGB. Y esto cree que la población realmente se siente afectada, lo cual no es así. Lo que hay que priorizar y lo que hay que decir a la SUNAT es que priorice las devoluciones de este dinero. 8:43 de la mañana, y antes de iniciar la sesión plenaria, el presidente del Parlamento, Luis Iberico, exhortó a las bancadas a llegar a un consenso para elegir al defensor del pueblo el próximo año. También destacó la importancia de las recomendaciones de los informes finales aprobados sobre narcopolítica y el supuesto reglaje de la DINI a políticos y periodistas. Un llamado a sus colegas de las diferentes bancadas hizo el titular del Parlamento, Luis Iberico, a fin de llegar a un consenso para elegir al defensor del pueblo apenas culmine el proceso electoral del próximo 10 de abril. Acá quiero hacer una invocación a las bancadas parlamentarias, la elección del defensor del pueblo. No puede ser que habiendo llegado a tener ya 2 figuras que creo yo son las 2 respetables, hayamos tenido que entrar a un punto muerto en este tema. Yo espero que en la próxima legislatura, no sé si en plena campaña electoral, tal vez después de la campaña electoral, podamos sentarnos y meditar sobre la responsabilidad de este Congreso, antes de que termine, de poder elegir a una personalidad para ejercer ese cargo tan importante como es el defensor del pueblo. De otro lado, Iberico Núñez afirmó que no se puede permitir que el Perú, mañana o más tarde, se convierta en un narcoestado, al destacar los alcances del informe de la Comisión Investigadora sobre la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, aprobado por el Pleno. No podemos permitir que el Perú, mañana o más tarde, se convierta en lo que algunos denominan un narcoestado. Creo que no estamos en esa situación, sin embargo es cierto, el Perú es uno de los principales productores de drogas como la cocaína, existe la amapola y otras más, y hay que evitar que este narcotráfico pernicioso se infiltre en las organizaciones políticas. El presidente del Congreso también se refirió a la aprobación del informe en minoría de la Comisión de Inteligencia, que responsabiliza a los altos mandos del gobierno por el seguimiento a políticos y otros personajes públicos por parte de miembros de la DINI, Dirección Nacional de Inteligencia. Todas las autoridades que han tenido algún grado de responsabilidad tienen que ser obviamente investigados. El presidente goza de inmunidad. Hay que respetar la figura del presidente de la República, pero es evidente que a quien reporta la Dirección de Inteligencia Nacional es al presidente de la República. Sin embargo, el que asume la responsabilidad política siempre es el primer ministro, porque hay que salvaguardar permanentemente la figura del jefe de Estado. Eso lo manda la Constitución y eso le da una estabilidad a un sistema democrático. Pero se ha señalado en este informe que evidentemente si la DINI responde ante el presidente de la República, hay que estar alertas a esta situación. Iberico Núñez también destacó que se haya puesto en debate varios informes que estaban congelados por las gestiones anteriores. Además, descartó una eventual ampliación de la actual legislatura, que culmina este 15 de diciembre. Resaltó que en este periodo se han aprobado leyes importantes planteadas tanto por el propio Congreso como por el Poder Ejecutivo, a tiempo que se ejerció la labor fiscalizadora. 8:46 de la mañana. Tras un largo debate en la Comisión de Salud y Población que preside el congresista Aldo Bardales, se decidió no votar las modificatorias a la Ley de Seguridad Alimentaria. Incluso se solicitó que esa misma norma, aprobada hace más de 2 años, sea reglamentada. Yo creo que es muy importante que los colegas congresistas que han aportado hoy día y que necesitan mayor evaluación, como bien lo han dicho, vamos a recoger la recomendación del congresista Eguren
de invitar a mayores especialistas y pasamos al siguiente punto para mejorar la propuesta. La decisión de no pasar al voto las modificatorias a la Ley de Seguridad Alimentaria, que fue atribución del titular de la comisión, Aldo Bardales, causó extrañeza y malestar entre los integrantes de la comisión, especialmente Yesenia Nicama y Jaime Delgado, quienes según extensa exposición advirtieron que retirar las alertas en los productos o la obligación de consignar niveles e índices de azúcares, sales y grasas, prohibición de comida chatarra en los colegios y otros, se desnaturalizaría del todo la norma, toda vez que ya tiene más de 2 años de promulgada dicha ley, sin que ésta, a la fecha, se haya publicado su reglamento. Tenemos 3 opiniones de los organismos técnicos competentes. Ministerio de Salud se opone a esta modificación. La Organización Mundial de la Salud se opone a esta modificación. Tenemos el INDECOPI, el organismo competente en defensa del consumidor y en regulación de la publicidad, se opone a esta regulación. Presidente, a mí me sorprende que bueno, la semana pasada querían ya meterlo a la votación esto, y ahora que hemos discutido toda la tarde, digan que vamos a seguir evaluando. Presidente, yo creo que cada uno de nosotros ha expresado su punto de vista. La cuestión previa del presidente es que se vote para que vayamos a la votación de este proyecto. La comisión recibió los aportes de la representante del Comité de Calidad y Seguridad de la Atención del Colegio Médico, la representante de ASPE y la presidenta del Comité de Normalización de INACAL, Flora Luna González. Señalaron que las modificatorias discutidas pretenden quitar las referencias a las enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la obesidad y sobrepeso. Exhortaron además a los integrantes de la Comisión de Salud proteger a los 10 millones de niños peruanos que constituyen el 36% de nuestra población, solicitando se tome en cuenta los diferentes tipos de marketing aplicados a la publicidad, especialmente dirigida al público infantil, como son el neuromarketing, oxitobrands y branding, que ya no solo dan mensajes para manipular la mente, sino para manejar emociones y evitar, así que el público consumidor se enamore de un producto y de manera irracional consuma algo convertido en una especie de adicto. El congresista Víctor Crisólogo fue elegido presidente de la Comisión de Educación en reemplazo de su colega de bancada, Daniel Mora Ceballos. Por mayoría, los integrantes de la Comisión de Educación eligieron al congresista Víctor Crisólogo Espejo como el nuevo titular de la Comisión de Educación para lo que resta del periodo legislativo 2015-2016. La sesión de elección estuvo dirigida por el vicepresidente de la Comisión, Jesús Hurtado. La elección del presidente. Queremos felicitar al presidente y voy a pedir que pase acá adelante. El cambio se realizó por un acuerdo adoptado en el partido Perú Posible, según informaron voceros de dicha bancada parlamentaria. Al asumir el cargo, Crisólogo Espejo manifestó su interés por continuar con el trabajo en beneficio de la educación y la juventud. Estoy asumiendo esta presidencia y me comprometo a seguir el mismo camino que se ha venido trabajando. Lamento mucho que haya malas interpretaciones, que en el subconsciente de cada persona crean que hay un monstruo delante de ustedes, pero no, estamos viendo y trabajaremos de acuerdo a la ley ya está dada. Aprobaremos lo que mejor necesita nuestra niñez, nuestro Perú. Por lo tanto, le digo que mis principios es, con una buena salud y con una buena educación, nuestro país va a progresar. Por su parte, las congresistas Claudia Coari y Esther Saavedra manifestaron su solidaridad con el saliente presidente Daniel Mora y resaltaron las leyes aprobadas durante su gestión en la conducción de este grupo de trabajo. Nosotros aquí hemos avanzado con proyectos importantes donde no se ha podido hacer eso lo que se ha trabajado. Pero en ese sentido, y el Daniel creo que sí merecía de que siga ejerciendo en esta presidencia de la Comisión de Educación. Quiero solidarizarme con el congresista Daniel Mora y felicitarle por el gran trabajo que venimos haciendo por pertenecer a una región muy importante, la región San Martín, que ha sido la primera región que hemos acatado la ley universitaria. Finalmente, el congresista Luis Yatas pidió que se acelere el pedido de aprobar la nueva ley de institutos de educación superior en el Pleno. Bien, ya a esta hora de la mañana vamos a dar pase a nuestra compañera Perla Villanueva, quien está en el hall de los Pasos Perdidos, ese punto de transmisión, y nos va a contar cuál es la agenda de actividades parlamentarias programadas para el día de hoy. Muy buenos días, Perla. Elsa, muy buenos días. Viernes 11 de diciembre del año 2015 y continúan las actividades parlamentarias aquí en el Congreso de la República, luego de esta sesión plenaria que culminó pasada la
1 de la mañana del día de hoy, y en la que, entre otras cosas, se aprobó el pago de la compensación de tiempo de servicios de forma semestral para los trabajadores que están sujetos al régimen 728, así como también para los que se acogen a la ley del servicio civil, como ya hemos dicho, entre otras iniciativas importantes y de interés nacional. Las actividades se inician muy temprano hoy. A partir de las 9 de la mañana va a continuar esta exposición fotográfica que está promovida por la congresista Marisol Pérez Tello y que se realiza aquí en la Sala Luna Pizarro de Palacio Legislativo. La exposición fotográfica se denomina Reúne, pero además también a partir de las 9:30 de la mañana sesiona la Comisión de Fiscalización y Contraloría en la Sala 1 del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Hay que precisar que en la agenda se ha previsto, o según la agenda se ha previsto, que esta sesión sea de forma reservada. Además, también el congresista Wilder Ruiz Loaiza, a partir de las 10 de la mañana, va a estar encabezando una conferencia de prensa que se ha denominado Ecoferia en el distrito de Santa Eulalia, provincia de Huarochirí. Esto va a ser en la sala Gustavo Mome, también de Palacio Legislativo. El congresista Ángel Neira Olaichea, a partir de las 2 de la tarde, va a estar inaugurando el foro Fomento al Desarrollo Económico por los Gobiernos Regionales. Esto va a ser en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa. A las 3 de la tarde está previsto que se realice la ceremonia de reconocimiento a Freddy Fuertes, quien es embajador de la música peruana en Miami, en los Estados Unidos. Este reconocimiento es organizado por el congresista Jesús Hurtado Zamudio y se va a realizar en el hemiciclo Raúl Porras Barnechea de Palacio Legislativo. A las 4:30 de la tarde, la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural está presentando el libro El Último Tayán. Va a ser en el Anfiteatro Abelardo Quiñones de Palacio Legislativo. Y a las 5 de la tarde, la congresista Natalie Condori, primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, va a estar inaugurando el Foro Políticas Públicas Juveniles, Balance y Desafíos al Bicentenario de la República. Esto se va a realizar en la Sala Miguel Grau, Seminario de Palacio Legislativo. Y ya a las 6 de la tarde, el congresista Renzo Reyardo, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana del Parlamento Nacional, está encabezando un foro precisamente sobre este tema, que se va a realizar en el auditorio Alberto Andrade Carmona del edificio Juan Santos Atahualpa. Estas son las actividades, Elsa, que están previstas para hoy en la agenda legislativa de hoy, viernes 11 de diciembre del 2015. Muy buenos días, estamos en contacto en cualquier momento. Así es, Perla, muy buenos días. Nosotros a las 8:55 de la mañana vamos a continuar con las informaciones. La Comisión de Producción recibió al viceministro de Pesca y Acuicultura, Juan Requejo, quien señaló que las zonas de amortiguamiento de la bahía de Sechura en Piura permiten minimizar el impacto de la contaminación producto de los desagües. La bahía de Sechura en Piura es la principal zona acuícola del Perú que concentra la producción de concha de abanico. Por ello es necesario realizar un ordenamiento en las zonas de amortiguamiento para garantizar una actividad sanitaria óptima. Así lo dio a conocer el viceministro de Pesca y Acuícola del Ministerio de Producción, Juan Carlos Requejo. Bueno, la bahía de Sechura, como lo expliqué aquí en la comisión, es la principal zona acuícola del Perú. Concentra la producción de conchas de abanico y es una zona que ha venido teniendo la atención del gobierno desde el año 2013 con la finalidad de hacer un adecuado ordenamiento, ¿no? Hacer que las normas se cumplan, hacer respetar las zonas en las que no debía llevarse a cabo la maricultura, porque pone en riesgo todos los cultivos de maricultura de la zona, que son la zona de amortiguamiento, y que se explicó acá la importancia de mantener esa zona libre de cultivos, porque unos cultivos que se realizan en condiciones de esa zona podrían poner en riesgo todas las exportaciones. Asimismo, Requejo indicó que actualmente el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, SANIPES, viene realizando un análisis de riesgo en toda la zona de Sechura con el objetivo de evaluar cuáles son las zonas contaminadas. Este trabajo, dijo, representa para el Estado una inversión de 4 millones de soles. El Ministerio de la Producción instaló una mesa técnica ampliada de Sechura para seguir abordando la problemática. Como consecuencia de la instalación de esa mesa técnica ampliada, el Ministerio de la Producción viene cumpliendo las labores de capacitar periódicamente a los asesores técnicos de las OSPAs y ha presentado una propuesta del plan de manejo de los Islas Lobos de Tierra, el cual se encuentra actualmente en etapa de consultas. SANIPES viene efectuando los estudios de análisis de riesgos sanitarios financiados con fondos del derecho de pesca autorizado por PRODUCE.
DICAPI cumplió con realizar la delimitación de los canales de navegación de la bahía de Sechura, desalojó las OSPAs que venían ocupando ilegalmente áreas en la zona de amortiguamiento. La representante de la Dirección Regional de Piura, Indira Fabián Ferrer, dijo que el proceso de ordenamiento se desarrolló de manera conjunta con el Ministerio de la Producción, Capitanía del Puerto de Paita y Sanipes. El presidente del Congreso encabezó la ceremonia de reconocimiento al destacado ciclista Israel Hilario Rivas, campeón mundial de paraciclismo. En el acto participaron importantes autoridades del ámbito deportivo. A nombre de la representación nacional, el titular del Congreso, Luis Iberico, le entregó esta diploma de honor a Israel Hilario Rivas, campeón de la Copa del Mundo en la categoría C2 y campeón mundial de paraciclismo. Hacemos un paréntesis porque creemos que la representación nacional tiene la obligación de tributarte un merecido homenaje. Es un orgullo para mí en tal sentido poder brindarte a través de un modesto diploma este reconocimiento de todo el país para ti. Felicitaciones. Por todos sus logros, dedicación y esfuerzo en la disciplina del ciclismo, el congresista Alberto Bengolea promovió este homenaje. Ha logrado para el Perú los éxitos más notables. Esas camisetas que ustedes pueden ver al lado, disculpen si me estoy extendiendo, pero seguro alguno acá no conoce, son camisetas que son además distintivos, que lo hacen, que lo reconozcan a él como campeón del mundo. Cuando él corre con esa camiseta es porque él es el campeón del mundo y solamente él puede usarla. Y la otra es porque es el ganador de la Copa del Mundo. Aparte de las medallas y de las copas, estas son cosas especiales que tiene la Unión de Ciclistas Internacionales, que a mí me parecen súper simpáticas, y más aún me llena de orgullo saber que esas camisetas las lleva un peruano. Y estas fueron las palabras de agradecimiento del emocionado deportista. Me siento orgulloso, me siento fuerte y capaz de seguir representando a mi país con dignidad, y cuando compito hago respetar mi bandera. Amo mi patria, quiero a mi país y quiero a todos los peruanos. Desde aquí, decirle a todas las autoridades que seguimos trabajando en bienestar de la juventud con el deporte. Gracias por... A la ceremonia asistieron el presidente de la Federación de Ciclismo, Mario Suito, Saúl Barrera, presidente del IPD, y Luisa Villar Gálvez, titular de la Asociación Nacional Paraolímpica del Perú. Una muestra más que con mérito y esfuerzo se pueden alcanzar muchas metas. En otro ámbito de la información, la Comisión de Cultura aprobó modificar la ley que crea el Sistema Nacional Integrado de Catastro, incorporando al Ministerio del Sector para resguardar nuestro patrimonio y evitar invasiones, además de otros 5 proyectos de ley de interés nacional. Como un instrumento legal para defender nuestro patrimonio y proceder al desalojo de una zona arqueológica, se incorporó a un representante del Ministerio de Cultura al Sistema Nacional de Catastro y su vinculación con el registro de predios. Fue al aprobar un proyecto de ley sobre el particular en la Comisión de Cultura. De igual forma, se aprobó declarar de interés nacional la difusión del vino peruano y pisco como bebida nacional y a nivel diplomático. También establece que el Ministerio de Cultura realice la evaluación de la procedencia de declarar capital cultural del vino peruano y del pisco a la provincia de Ica y la vendimia como fiesta nacional. Agregarle en la única disposición complementaria final, el Ministerio de Cultura realizará la evaluación de la procedencia de la declaratoria como capital cultural del vino peruano y del pisco a la provincia de Ica y departamento de Ica, porque en la provincia de Ica es donde se fortalece mucho lo que es las bodegas tradicionales de las épocas de la colonia, de la provincia de Ica y departamento de Ica, y de la fiesta de la vendimia, que es la única a nivel nacional que se hace. Previamente se dio luz verde al proyecto que declara de necesidad pública la restauración y puesta en valor de la Casa del Precursor de la Independencia José Gabriel Condorcanqui, Tupac Amaru II. También se propuso declarar de interés nacional y necesidad pública la recuperación, conservación, investigación y puesta en valor de los petroglifos ubicados en la provincia de Satipo, departamento de Junín. Igualmente, por unanimidad, se sancionó una propuesta para declarar de preferente interés nacional al Parque Arqueológico e Histórico de Puerto Eten y la puesta en valor del complejo arqueológico Huacaloma, ubicado en el distrito, provincia y departamento de Cajamarca. Bien, llegamos al final de la edición matinal de Congreso Noticias. Los esperamos a partir del día lunes a las 9 de la mañana. Los dejamos con nuestros titulares.
Pleno del Congreso aprobó prohibir el castigo físico y humillante contra niñas, niños y adolescentes. También otorgó facultades legislativas a comisión permanente hasta el 29 de febrero del 2016. Amplían hasta el 31 de diciembre del 2018 el plazo para la exoneración del pago del impuesto general a las ventas a los comerciantes de la selva. Presidente del Parlamento pidió consenso para elegir al defensor del pueblo. También destacó recomendaciones de informes sobre narcopolítica y supuesto reglaje de la DINI. Congresista Víctor Crisólogo fue elegido presidente de la Comisión de Educación en reemplazo de su colega de bancada Daniel Mora Ceballos. Entregan reconocimiento al destacado ciclista Israel Hilario Rivas, campeón mundial de paraciclismo. En el acto participó el presidente del Congreso junto a autoridades deportivas.